sabes que para una ecuación de segundo grado, ahora, bueno, en este ejemplo, para no confundirte de una vez, explicaré. En este ejemplo, volvemos a tener la misma ecuación que te planteaba hace unos instantes, ¿sí? Solo que acá en vez de llamarle raíces, le llamamos m, ¿ya? Tendríamos m, en vez de esa r tenemos m. Y esas son las raíces que queremos encontrar. Acá es importante considerar que, como tenemos una ecuación de segundo grado, nosotros podemos utilizar la ecuación que nos han enseñado en colegio, ¿no? Esta de acá. La ecuación cuadrática. Entonces, en este sentido, las raíces m1 y m2 van a estar en función a el cambio de este signo, ¿no? Más y menos. La ecuación tú la conoces. El detalle de esta ecuación es este término de acá, este de acá, la discriminante. Tú sabes que en función a esta discriminante, tú puedes deducir que vas a tener raíces diferentes o puedes inclusive deducir que vas a tener raíces imaginarias, o en todo caso, si esto es cero, vas a tener raíces iguales. Entonces, las dos soluciones que vamos a encontrar a ese polinomio pueden entrar en tres categorías. Cuando sean reales y distintas, ¿qué quiere decir? Que la discriminante, es decir, esto que estaba dentro de la raíz, es mayor que cero. Entonces ahí tenemos soluciones distintas. ¿Qué ocurre cuando esto me da cero? La discriminante me da cero. Entonces las raíces tanto m1 y m2 van a ser reales e iguales, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando la discriminante es negativa? Es decir, es menor que cero. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos eso? Obtenemos números conjugados complejos, es decir, tenemos raíces imaginarias. Entonces, estos tres tipos de soluciones nos van a poder dar una pauta para poder encontrar una solución a este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces vamos a hablar de un primer caso. Cuando las raíces son reales y distintas, ¿ya? La solución solamente está basado en los valores que hayamos determinado, M1 y M2, o R1 o R2, como te estaba explicando hace unos instantes. ¿Qué quiere decir? Como estamos hablando de una ecuación diferencial de segundo orden, la solución como tal a la ecuación diferencial va a estar dado por los siguientes. Recuerda que te había planteado lo siguiente. Tenemos una solución 1 que va a estar en función a e a la x, ¿ya? Solo que esta e a la x va a estar afectado por un valor que va a ser la raíz que descubramos, es decir, esta m1, ¿ya? Y te había dicho adicionalmente que como tenemos una solución, la solución para generalizarla y contextualizarla de forma global, le agregamos una constante, ¿ya? Y lo mismo para y2. Para y2 también tenemos e a la x, ¿sí? Multiplicado por otra constante. Y lo mismo, acá tendríamos una raíz, porque estamos hablando de una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces vamos a tener acá una raíz 1 y una raíz 2. Entonces la solución general para este tipo de ecuaciones diferenciales está dada por esto, ¿ya? Si te das cuenta, acá tenemos, esta es una solución y esta es otra solución. Esto es y1 y esto es y2. La idea acá es determinar estas raíces m1 y m2. Y el resto es historia, ¿ya? No es difícil. Vayamos a otro. Cuando nosotros tenemos raíces reales repetidas, quiere decir que la discriminante es cero, nosotros vamos a asumir lo siguiente. Es decir, yo podría asumir que en un caso voy a tener y1, que va a ser por decir e a la x, y y2 también va a ser e a la x, ¿ya? Por decir, ¿qué quiere decir? Que la raíz aquí, esto es 1. Si esto es 1 y las dos soluciones son iguales, acá entra un principio bien interesante, el principio de superposición que te había explicado anteriormente. Sabemos que la solución general es la suma de tanto y1 más y2, las soluciones planteadas, obviamente asociadas a una constante. ¿Qué ocurre cuando las raíces son iguales? Tenemos soluciones iguales. Si nosotros reemplazamos, yo tendría acá, por ejemplo, C1 e a la x más C2 e a la x, ¿no? Porque estamos diciendo que las raíces van a ser iguales. Eso es lo que estaba acá. Esto es 1. Teóricamente, esto está mal. ¿Por qué? Porque te hablo del principio de superposición. Cuando te hablaba del principio de superposición, te decía lo siguiente. Las soluciones tienen que ser linealmente independientes.
¿Cómo son estas dos funciones planteadas, y1 y y2? ¿Será que son linealmente independientes? Para que exista la linealidad, la independencia lineal, si quieres ponlo un poquito para guía, este concepto que te voy a explicar, estas soluciones algebraicamente no deberían ser posibles de operarlas, pero acá sí se puede. Es decir, yo podría agarrar esto, factorizaré a la x y yo tendría C1 más C2. Y al final C1 más C2 es una constante. Yo asumiría que la solución es E a la X por K. Y acá solamente tengo una sola solución. Estamos hablando de una ecuación diferencial de segundo orden. Estoy obligado a tener sí o sí dos soluciones. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos raíces iguales? Lo que nos dice la teoría es de que a cada solución, esta sería una solución igual, miren, estas son iguales, ¿sí? A la solución complementaria se le agrega un valor de X, ¿sí? Que de alguna manera logra que la solución sea independiente y sea linealmente independiente. Es decir, cuando yo tenga raíces iguales, voy a agregar una X a una de las soluciones, ¿ya? Ese es el caso para cuando tengamos raíces reales repetidas, ¿ya? Y cuando tenemos raíces imaginarias, ¿ya? La solución se da de la siguiente manera. En una solución imaginaria, tú tienes, por ejemplo, una raíz que va a ser igual a un valor real más un valor imaginario, ¿no? Esto es una raíz imaginaria. Entonces, en ese sentido, bueno, acá para el ejemplo, te está diciendo que la raíz es igual a eh, esto más b, ¿no? En ese sentido, las soluciones nuevamente vuelven a seguir trabajándose con las exponenciales elevadas a las raíces encontradas, a las raíces imaginarias encontradas, ¿no? Lo mismo acá. Recuerda que cuando hablamos de raíces imaginarias, estamos hablando de pares conjugados, es decir, que tengo un positivo y tengo otro negativo, ¿ya? Eso es indispensable. Las raíces imaginarias siempre vienen en pares conjugados, ¿ya? Eso tienes que tenerlo siempre en la cabeza. Bueno, y por el teorema de Euler, nosotros podemos deducir que esta exponencial elevado a la elevado a una imaginaria, acá tenemos una parte imaginaria, se puede desplegar en cosenos y senos, ¿ya? No vamos a entrar mucho en teoría, pero lo que sí voy a explicarte de manera resumida es de que una solución que tiene soluciones imaginarias se representa de la siguiente manera. La exponencial elevada a la parte real multiplicado por el coseno del valor imaginario más, ¿sí? Nuevamente la exponencial elevada a la parte real multiplicada por el seno de la parte imaginaria. Esta es la solución cuando tenemos ecuaciones que son eh, lineales con raíces imaginarias, ¿ya? Entonces, para que me entiendas, si no te estés haciendo mucho quilombo, ¿ya? Vamos a hacer los tres casos, ¿ya? Rapidito. Entonces, acá tenemos una ecuación diferencial del segundo orden. Acá A vale 2, B valdría menos 5 y C valdría menos 3. Entonces, si tú reemplazas en las ecuaciones, ¿ya? En la ecuación de segundo orden, en la ecuación cuadrática, deberías encontrar dos raíces. Vamos a encontrar raíz 1 y raíz 2. A ver, ¿qué valores se encuentran para las raíces reemplazando en las ecuaciones cuadráticas? Si no quieres reemplazar en la ecuación, en la fórmula, en la ecuación de las raíces cuadráticas, eso también se puede representar de la siguiente manera, ¿no? Prima, La primera raíz es igual a 3 ya, y y prima, la segunda raíz es igual a menos un medio. ya, perfecto. Veamos. Si no quieres representarlo de esa manera con la fórmula de las cuadráticas, lo que tú puedes hacer es dividir todo entre dos, ¿no? Entonces tendrían menos 5 medios y prima, menos 3 medios y, ¿no? Entonces acá tú tendrías que factorizar de la siguiente manera, ¿no? La raíz 1 y la raíz 2.
dos números que multiplicados me den menos 3 medios y que sumados me den 5 medios. A ver, hagamos lo que su compañero dice. Esto sería 3 y 1 medio, ¿no? A ver, 3 por 1 medio, efectivamente me da medio, entonces esto va a ser negativo y esto va a ser positivo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, menos 3 medios más 1 medio, efectivamente te va a dar menos 5 medios, ¿no? Entonces, estas son las dos raíces. Ahora, para el ejercicio que estamos haciendo, aplicando los operadores diferenciales, se tendría que resolver de la siguiente manera, ¿ya? Tú tienes 2 veces y prima. Entonces yo voy a colocar 2 veces. Bueno, lo vamos a representar de la siguiente manera para que me entiendas. Derivada segunda con respecto a dx al cuadrado, menos 5, derivada de y con respecto a dx, menos 3y, esto es igual a 0. ¿Ya? Con el operador diferencial que te había explicado inicialmente, la d, ¿ya? Entonces yo tendría la siguiente expresión. 2 veces dd por y, ¿no? Menos 5d por y, menos 3y, esto es igual a 0. Entonces, en este sentido, si te das cuenta, acá tú tienes estos elementos en común. Entonces, si factorizas, tendrías 2 veces d al cuadrado menos 5d menos 3, todo esto multiplicado por y, esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos representar de la siguiente manera. Directamente tendrías el polinomio 2d al cuadrado menos 5d menos 3, esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, de acá, factorizando, la idea es encontrar estas raíces. Estas justo las raíces que su compañero me dictó. 3 y R2 vendría a ser... Bueno, si no quieres verlo así, trabajamos con el operador. Bueno, sí, es preferible trabajar así. Raíz 1 sería menos 3 y la raíz 2 sería más 1 medio. Esto es igual a 0. Estos valores que acabo de descubrir, que su compañero me dictó, esto de acá, ¿sí? Son los posibles valores que vendrían a reemplazar esto de acá y hagan que la ecuación sea 0. Entonces, yo te había planteado lo siguiente. Yo sé que una posible solución es igual a la exponencial elevado a una raíz multiplicado por x, asumiendo una constante. Entonces, yo sé de acá que una primera raíz es 3 y una segunda raíz es menos 1 medio, ¿no? Despejando. Entonces, una primera solución va a ser igual a e elevado a la raíz, que en este caso va a ser para la primera, que vendría a ser 3x. Y una segunda solución vendría a ser e elevado a la menos 1 medio de x. Entonces, esta vendría a ser la solución para este primer ejercicio. Si te das cuenta, las raíces que hemos descubierto son diferentes. Entonces, la solución general, como anteriormente te había compartido, es la suma de las soluciones encontradas individualmente. Entonces, esta solución general, ¿sí? Se asume que va a estar representada de la siguiente manera. Yo tendría y, que vendría a ser una constante 1 multiplicada por e a la 3x, más una constante 2 exponencial menos 1 medio de x. Esta es la solución que se te pide encontrar para esta ecuación. ¿Sí? Entonces hemos trabajado con raíces diferentes. Vayamos a trabajar ahora con esta ecuación. Voy a hacer un poquito de espacio. ¿Ya? Listo. Entonces vamos con la segunda. Si nosotros volvemos a representar esta ecuación, ¿ya? Yo tendría la segunda derivada de y con respecto a dx, menos 10 veces la segunda derivada con respecto a de y de x, más 25y, esto es igual a 0. Utilizando el operador tendría d al cuadrado, ¿no? Por y, menos 10 veces de y, más 25y, esto es igual a 0. Términos en comunes, la y, ¿no? Entonces, factorizando, yo tendría d al cuadrado, menos 10d, más 25, todo esto multiplicado por y esto sería 0.
Entonces, la idea es acá, si te das cuenta, es descubrir las raíces para que esto nos dé 0. Entonces, bueno, como esto ya está representado, podríamos utilizar cualquier forma de factorización. Yo podría dar una raíz 1 y una raíz 2. Ahora, busquemos dos números que nos den, multiplicados nos den 25 y que sumados nos den 10. 5. Efectivamente, ¿no? 5 por 5 me va a dar 25. Estos van a ser negativos, ¿no? Menos 5 por menos 5 me va a dar más 25 y menos 5 menos 5 me da menos 10. Efectivamente, y esto es 0. Ahora observa acá. Esto también seguramente te va a dar si es que tú utilizas la solución cuadrática, ¿no? La que te dice la raíz menos 2 veces a, y esto seguramente lo que está acá va a ser 0, ¿no? Si tú reemplazas en la fórmula que conoces, te va a dar eso. Te va a dar directamente la discriminante 0 y las dos raíces van a ser iguales. Entonces, en este sentido, te estoy diciendo que las raíces, como son iguales, asumiríamos lo siguiente. Yo tengo una y1 que vendría a ser e elevada a la una raíz encontrada. Entonces, que acá la raíz 1 vale 5 y la raíz 2 también vale 5, ¿verdad? Entonces, yo tendría que asumir, acá tengo la raíz elevado a la x, una solución genérica, pero nosotros ya sabemos cuánto vale una raíz. Vendría a ser 5x para esta primera solución. Esto con esto. La segunda solución, y2, también sería e a la 5x, es decir, estoy trabajando ahora esta raíz 2 con esto. Entonces, hay la tentación de creer que la solución general va a ser igual a ¿qué? A e a la 5x más e a la 5x, obviamente cada uno multiplicado por una constante, ¿no? Pero ¿qué ocurre acá por el principio de superposición? Estas soluciones planteadas, ¿sí? Es decir, esta primera solución, e a la x, y esta e a la 5, perdón, e a la 5x y e a la 5x, no son linealmente independientes. ¿Sí? Porque, como te demostré hace unos instantes, esto se puede operar. Si tú agarras y sumas e a la 5x más e a la 5x, te va a dar dos veces e a la 5x, y eso se simplifica y tendrías una sola solución. Entonces, ¿qué te dice el principio de superposición acá? Que esta sí es una solución, pero esta no. ¿Por qué? Porque se solapa con esta. Es la misma función. Entonces, ¿qué asumimos? Lo que asumimos en teoría es que la segunda solución y el resto de las soluciones que vayamos encontrando, si son iguales, se le adhiere una x. En todo caso, acá yo tendría esta x más. ¿Ya? Entonces, esta sí es una solución. Entonces, si partimos del principio, tú sabes que perdón, tú sabrías que, a ver, no quiere cambiar de marcador, vamos a borrar. Ya, ahora sí. Tú sabrías que y1 va a ser e a la 5x y y2, por lógica, sabes que es e a la 5x, pero como son iguales, lo que tú haces es aumentar una x. ¿Ya? Entonces, estas dos funciones ahora son diferentes y son efectivamente, linealmente, independientes. ¿Ya? Muy bien. Espero que me estés entendiendo. No es complicada, solo que la parte teórica y a veces se vuelve un tanto morosa explicar. Vamos a un poquito a hacernos espacio. Y ahora vámonos a solucionar este ejercicio de acá. Entonces, nuevamente planteándolo, tendríamos la segunda derivada de y con respecto a dx al cuadrado, más 4 veces de y de x, más 7 veces y, esto es igual a 0. Aplicando el operador, tendrías d al cuadrado, más 4 veces de y, más 7y, acá me falta la y, perdón. Esto sería igual a 0. Términos en común, la y y la y, factorizamos y tendríamos d al cuadrado más 4 veces d más 7, todo multiplicado por y, esto es igual a 0. Entonces, a partir de acá, sacaríamos las raíces, ¿no? Tendríamos que buscar dos números que multiplicados, es decir, una raíz 1 y una raíz 2, dos números que multiplicados me den 7 y sumados me den 4. A ver, vamos, vayan pensando, ¿qué valores podrían permitirme hacer eso? Es imaginario. Es imaginario. Sí, a ver, corroboremos. Su compañero nos menciona que son imaginarios.
Bueno, la fórmula que tú tienes es, entonces a partir de acá, bueno, tú sabes que acá, esto es, para mí A es 1 acá, B es 4 y C es 7. Si reemplazamos tendríamos menos B, que vendría a ser menos 4, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que vendría a ser 16, menos 4 veces AC. 4 veces AC sería 4 por 7, 28, ¿no? Entonces, sobre 2 veces A, que vendría a ser simplemente 2. Entonces, acá, por lógica, si te das cuenta, el signo negativo es mucho mayor a la parte positiva. Esto va a ser imaginario, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú tendrías lo siguiente. Menos 4 más menos 28 menos 16. 12. 12. ¿Ya? Raíz cuadrada de menos 12, ¿no? Sobre 2. Entonces ahí tienes la parte imaginaria. Entonces acá lo que tú tendrías que hacer es separar menos 4 sobre 2 más menos la raíz cuadrada de menos 12 sobre 2. Entonces en ese sentido, tú sabes que esto es la parte real y esto es la parte imaginaria. ¿Ya? Entonces en un número complejo, ¿sí? Tú sabes que una raíz va a ser igual a más BI, ¿no? Entonces, esto de acá se representaría de la siguiente manera, ¿no? No sé si me están siguiendo. Voy a un poquito a hacer más espacio para que no esté escribiendo por donde sea. Ahí. Entonces, bueno, voy a escribir a continuación acá, ¿ya? Entonces, tú sabes que una raíz va a ser igual a la parte real es menos 4 sobre 2, vendría a ser un medio, más, vamos a asumir primeramente positivo, raíz de 12 sobre 2i. ¿Ya? 4 medios es igual a 2. Ah, ya, perdón. Sí, 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 tienes mucha razón. Gracias. Estoy asumiendo al revés. Gracias por la aclaración. Esto es 2. Menos 2. Ya. 12 sobre... y acá tendríamos la raíz 2, que sería menos 2 menos la raíz de 12 sobre 2i. ¿No? Entonces, esta es la parte real. Entonces, ¿qué nos dice la solución? Nos dice que la solución es igual a una solución, bueno, la solución genérica, vamos a emplearla directamente. Esto es igual a una constante 1 multiplicado por la exponencial elevado a la parte real, multiplicado por el coseno de bx, ¿no? Esto es x, más una constante 2, la exponencial de a la x, multiplicado por el seno de bx. ¿Ya? Esto es la solución como tal. Entonces, si nosotros interpretamos, sabemos que esto es a y esto es b. ¿Ya? A y b, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual la solución? Va a ser igual a una constante 1 multiplicado por e a la parte real, que en este caso es 2, 2x menos e 2x, multiplicado por el coseno de la parte imaginaria, que en este caso sería la raíz de 12 sobre 2, ¿no? Más una constante 2 multiplicada por la exponencial elevado a la parte real, que vendría a ser menos 2x, ¿sí? Multiplicado por el seno de la parte imaginaria, que vendría a ser raíz de 12 sobre 2. Entonces, esta es la solución general como tal. Aquí me he emocionado, acá falta la X. Gracias.